¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos acompañan en Diálogos en Confianza. Hoy un programa muy útil porque sin duda alguna, amén de que hemos hecho muchísimas veces campaña y apoyo en pro de testar, de hacer su testamento, aprovechar los descuentos en los meses indicados. Luego la pregunta es, bueno, ¿y a quién le voy a dejar mis cosas? ¿Cómo lo hago? Y ¿qué me va a tocar del que me va a testar? También eso ya, en el dado caso que vayan a ser herederos. Hoy nos ayudarán los especialistas y, ¿por qué no?, unos testimonios muy importantes que tenemos aquí presentes, también pregrabados y sobre todo los que usted nos comparta, para aprender qué hacer en diferentes escenarios cuando todo se enreda, ¿verdad? Y que uno dice, se me hace que esto ya se le quedó al gobierno. Vamos a preguntarle a la gente en la calle qué opina de esto y ellos también qué harían con estos asuntos a heredar. Pues la gente no hacemos testamento porque por desidia, por falta de dinero, porque a veces no pensamos más bien que tenemos la vida comprada y no. Porque no tienen cuidado, no prevén lo que puede pasar a futuro y le dejan los problemas a los hijos después. A veces por desidia, ignorancia, falta de dinero o información, a veces también. De hecho, pues hay mucha gente aquí en México y muchas propiedades que si ves están solas, por lo mismo que se quedan intestadas y luego los familiares no saben cómo llevar un juicio para poder rescatar sus propiedades y el gobierno, pues bueno, se los adjudica, ¿no? Yo creo que la ignorancia, ¿no? Mucha gente, volvemos a lo mismo, no sabe cómo hacer un testamento y por miedo a preguntarte por el qué dirán o qué será, eso es lo que están haciendo. Pensar en hacer un testamento es pensar en me voy a morir, ¿no? Y no sabemos que dejamos desprotegidos a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿no? Les dejamos un problema. Les dejamos un problemón, pero es que hay muchas excusas, ¿verdad? No vaya yo a decretarlo, ¿para qué atraigo la muerte? Yo al fin que ni tengo nada que testar. Bueno, están con nosotros Carlos Otero Rodríguez, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, notario 22 con residencia en Ecatepec de Morelos, ahí en el Estado de México. Don Carlos, ¿cada vez se hacen más testamentos o al revés? ¿Cada vez hay más reticencia por hacerlos? Buenos días, Fernanda. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos a todo el auditorio. Se ha dado un poco más la cultura del testamento. ¿Ya? Todavía falta mucho, sí. Ya claro. Gracias a Pero es que también creció la población, ¿verdad? No, claro, por supuesto. Pero gracias a la campaña del mes del testamento, la gente acude con mayor sentencia a los notarios. Es algo muy bueno, pero todavía falta mucha cultura del testamento. ¿Y es fácil testar o cuando llegan pues resulta que ni siquiera han cambiado de nombre la casa, ¿no? No, es fácil testar. Hacer un testamento es muy sencillo, no es costoso. El único requisito es la identificación, que sean mayores de edad, que no estén discapacitados mentalmente. Pueden hacer testamento, es muy sencillo hacerlo. No lleva gran complicación, son puras declaraciones solamente. Hijo, ahorita se me ocurrió un entuerto más de todos los que van a escuchar, sí. Pero ahorita le seguimos. Está también con nosotros Heriberto Castillo Villanueva. Él es presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, notario 69 del Distrito Federal. Muchas gracias, Heriberto. Y ¿se puede testar lo que incluso todavía no está a mi nombre? Sí, por supuesto. Auto, casa, bueno, yo lo uso, pero la verdad nunca le cambié de nombre, todavía tiene el nombre del que me lo vendió, pero yo puedo hacer mi testamento. Por supuesto. A la hora que se hace el testamento, no necesariamente se tiene que acreditar, o más bien no se tiene que acreditar propiedad de nada. Más aún, yo hago un testamento en este momento para un futuro, cuando me muera, a lo mejor mi patrimonio ha cambiado muchísimo y a lo mejor dentro de 10 años que fallezca ya tengo 10 propiedades. Y diferentes. ¿Cómo sí, claro. se protege de esto? ¿Qué se pone? Bueno, hay fórmulas que prevé la ley, el Código Civil. Y como mis bienes actuales, futuros o...
puede ponerse, pero el hecho de que se diga instituyo como heredero a tal persona, con eso es más que suficiente. La ley da el concepto, la ley da la definición y dice qué alcances tiene. El heredero es el adquirente a título universal, todo lo que tenga el testador al momento de su fallecimiento. Es muy práctico, de tal manera que puedo decir herederos o heredera mi esposa. ¿De qué va a ser heredera con decir eso? De los palos de golf hasta todo. del muñequito que traía colgando en el auto, todo es Todo es de ella. Para que no Son digan. fórmulas genéricas. Ahora Adelante, Oscar, Ahora, si bienvenido. dice mi esposa, pues aguas, porque en ese momento tal vez está casado con una mujer, pero después, 10 años o 15... Bueno, se va a aclarar, ¿no? Se Él va a porque decir tiene bien. casa grande y casa chica. No. Se va a decir mi El nombre. esposa fulanita de tal, o la señora fulanita de tal, o mis hijos, A, B, C, por partes hasta el iguales. que no conozcan. Claro, por supuesto, o sea, puede haber y los demás hijos que llegare a tener el testador al momento de su fallecimiento, o sea, porque puede ser un señor joven o una señora joven y hace el testamento a lo mejor sin tener hijos y dice, instituyo como herederos a los hijos que llegare a tener o a procrear. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, pues no se Ahí sabe. está. O sea, el testamento es muy moldeable, es muy sencillo, como le decía Carlos hace un momento, es muy sencillo hacerlo. Y la ley marca reglas muy especiales, a diferencia, por ejemplo, del legatario. El legatario es el adquirente a título particular. Le dejo tal casa a tal hijo, le dejo tal coche a tal hijo. Entonces, ¿Pero va en el mismo testamento? Sí, por supuesto. Ah, y entonces cuando ahí se empiezan a aclara. dividir. Ahí por ejemplo, un señor que tenga 3 casas y entonces dice, y tiene 3 hijos, un ejemplo sencillo. ¿Explica cuál para quién? Hace la distribución. Y eso evita los problemas precisamente muchas veces de las Pero familias. luego Porque los herederos hacen cera y pabilo con la voluntad del fallecido. Bueno, no. Híjole, aquí hemos visto unos casos, pero licenciado. Depende. Impugnan, hacen eso no quiere decir que no puedan impugnar, pero de eso a que se venga bajo un testamento es dificilísimo. Tendrían que acreditar que el testador no estaba en su cabal juicio, que no fue a firmar con el notario, que el notario no estuvo presente, o sea, que no se cumplieron las formas. ¿Cómo va a probar eso un extraño que no estuvo en el acto del testamento? Hay 4 hijos, a uno decididamente o lo sacan del testamento Lo desheredan. o no estaba en la familia, ¿no? Y estos van y alegan, yo también erijo, a mí también me toca. Y empieza el pleito, ¿eh? Bueno, eso no quiere decir que no haya pleito, pero de ahí a que se gane es distinto. No hay un gran porcentaje de... No. Oiga, y tenemos al licenciado Antonio Montejano Arauz, director jurídico del Instituto Cosío Villegas AC, director del despacho jurídico Benito Juárez. Don Antonio, ¿cuál ha sido el caso más enredado que le ha tocado asesorar de este tipo? Así en breves palabras, pero el más enredado que diga usted, con este me jubilaba hay yo. diferentes, ¿no? Cuando es la sucesión de la sucesión de la sucesión, en el que el principal dueño de la masa hereditaria ya falleció, ni siquiera dejó testamento, se abre la sucesión, mueren los hijos, se abre la sucesión y entonces se tienen que ir enteramando todas estas circunstancias. Les voy a enseñar uno que no se lo desean ni a su notario peor enemigo. Miren, para que vean que nadie tiene la vida comprada. Claro. Tengamos la edad que tengamos. Claro. Y bueno, uno dice, total, yo me voy, que se peleen estos. Bueno, pues se han de estar dando vueltas en su tumba estas personas. Vamos a verlo. En esta casa en la que vivimos fue comprada por 3 hermanos que son los que actualmente vivimos. Esta casa se pone al nombre de mi papá, pues como jefe de la familia, aunque él pues no haya, sus propias ocupaciones no le permitían haber cooperado con casa, cooperaron con trabajo ambos, pero por cuestiones, pues lazos familiares, etcétera, se pone a nombre de mi papá, a pesar de que fue comprada por sus 3 hijos, que en este caso somos los herederos, que él nombra, él reconoce que fuimos nosotros quien lo compramos, pero no mi madre. Mi madre muere y no deja testamento. Cuando nosotros queremos reglamentar y sacar unas escrituras de la propiedad que tenemos, solicitamos la información con un abogado, nos empieza a orientar, nos empieza a pedir documentos y nos empieza a pedir, por ejemplo, actas de nacimiento de los otros hermanos, incluyendo a nosotros.
y no entendíamos por qué. Y entonces nos empieza a decir que como hay un intestado de una de las partes, esa parte que le corresponde a mi mamá, que es el 50%, esa parte se tiene que dividir entre todos los hermanos. Entonces es ahí donde empezamos a tener problemas, porque pues no es lo mismo que repartamos entre 3 que repartamos entre 5, porque pues prácticamente la compra se hizo con nuestros recursos. Nunca se habló con mi madre acerca de hacer un testamento. Nosotros mismos no sabíamos que tenía que hacer un testamento. Yo misma, hasta que no consulté con un abogado, dije, bueno, al estar casados mis padres, es obvio, al morir mi madre, pues todo pasa a ser de mi padre. Esa era la concepción que yo tenía. Y entonces pues dije, no hay ningún problema, o sea, vamos y hacemos todo como está reglamentado. Y nunca tuvimos esa inquietud de saber que hay que hacer un testamento. Jamás, o sea, nunca lo pensamos, o sea, como que dimos las cosas como muy fácil. Y entonces, obvio, al momento de consultar nuestro abogado, que están mis padres casados por bienes mancomunados, es cuando nosotros descubrimos la caja de Pandora. Entonces ahora tenemos el problema de que no podemos hacer nuestras escrituras porque va a haber este conflicto de intereses pues bastante fuerte, porque son pues hermanos muy, muy cercanos a nosotros, con una amplia estimación por parte de nosotros, pero sabemos que va a surgir un problema muy fuerte. Siempre que tenemos dinero de por medio, pues surgen los problemas. Híjoles, y tengo otro peor, Hombre. Tengo otro peorcito, pero a ver, lo vamos deshilando para que se entienda dónde estuvieron los errores, las trabas, las omisiones que podrían haber agilizado esto. Me parece, me parece que el principal problema aquí es la falta de información que tuvo en su momento la madre, que no hace su declaración de voluntad y otorgar un testamento, y posteriormente la falta de información que tienen los herederos, como lo dice ella. Yo considero que cuando muere mi madre, inmediatamente todo pasa a mi padre. No es así, ¿no? Se requiere, en el caso de la madre, abrir su sucesión legítima o intestamentaria, y va con las reglas que establece la sucesión. La casa la habían comprado entre 3. 3 hermanos. 3 hermanos. Primer error, ponerlo a nombre de los padres. Debe haber Exacto. sido ponerlo a nombre de ellos. Claro. De ellos. Bueno, seguramente sería para dejarles algo y decirles, papá, están protegidos. Se puede proteger con otra. Se muere la mamá, ¿y por qué le toca a más gente? Porque ella tampoco hizo testamento. No hizo testamento, exactamente. ¿A quién le puede tocar en ese caso? Hermanos de ella, hijos. A todos los hijos de ella. Primero los descendientes. Ok, hijos de ella, que bueno, pues eran los que compraron la casa. No, porque hablaba de otros hermanos. Sí. O sea, eran 3 más otros hermanos. Los medios hermanos. Todos los hijos de ella. Yo diría hermanos. Los que no compraron la casa. Los que no compraron la casa. Vamos a pensar que había otros 3 hermanos. Que entonces, no le entraron. Son los herederos de ella, del 50% de ella, son los 6 hijos de ella, de ese 50%. Y aun cuando fueran medios hermanos, también, claro, hijos de la señora. Y si uno de estos hermanos también hubiera fallecido, le toca a los hijos de este señor, ¿no? Si hubiera premuerto, entonces pasa a sus descendientes. Su esposa y sus hijos. Sí. Si hubiera... No, sí, pues se va haciendo la... ¿Qué tal? Más grande. Igual y ni la lleva con el hermano. Claro. Y ya se puso la del Puebla con la familia. No hagan eso, qué cosa terrible. Oscarito, más preguntas, ¿verdad? Es más que preguntas. Está así. Mira, vamos a intentarlo, y también con nuestros testimonios y todo lo que usted nos va mandando por teléfono, redes sociales. Adelante. Hoy va a ser un consultorio, desde luego. Entonces, sí, está complicado, pero ahí nos podemos ver reflejados, Oscarito. Y los invitamos, por supuesto, desde luego. Así que podrán escuchar seguramente pues muchas veces la situación en la que se encuentran o surjan dudas a raíz de una pregunta que encontremos acá en las redes sociales. Y ayer, platicando con una persona justamente en las redes sociales, me decía, Moni, ¿por qué lo hacen ahora el programa? ¿Por qué no esperarse a septiembre cuando viene lo bueno? Precisamente por eso, porque normalmente este es un asunto de mucha desidia, donde decimos, voy a aprovechar el descuento, pero no tengo todos los papeles. Bueno, el año que entra sí lo hago, y nadie cuenta con la vida así de, mañana sigo vivo, el año que entra pues menos, ¿va? Por eso lo hacemos, para que vayan preparando todos los documentos necesarios y aprovechen precisamente la campaña.
En Twitter nos dice Clareta, ¿se puede investigar de alguna manera si el difunto hizo testamento? Y si Eso. viajaba mucho, ¿tengo que ir a donde viajó? Bueno, aquí la cuestión es, cuando no se tiene el testamento, lo que se tiene que hacer es tramitar un juicio sucesorio intestamentario. Al juez le corresponderá solicitar informes al Archivo General de Notarías de la localidad y este a su vez accede a una base de datos a nivel federal que es pues el Archivo General de Notarías. Sí, Registro accede Nacional al de Sistema Notarías. Nacional de Avisos Registro Testamentarios y ahí hay toda la información en relación a todos los estados de la República en los que se haya otorgado un testamento, incluso con homónimos, ¿no? Así es. O de exactamente de la persona a la que estamos buscando, si es que se tuvo el cuidado por parte del notario de subir todos los datos correspondientes en cuanto a la fecha de nacimiento, a los padres, a la entidad federativa en la que nació, etcétera. Entonces, con el simple hecho de aperturar el juicio sucesorio y que se envíe este oficio, tenemos inmediatamente la posibilidad de saber si se otorgó una disposición testamentaria. Oigan, y además, aguas, porque pues hay gente que va y viene tanto que ya luego tiene propiedades en otros lugares. Sí. Uno ni se entera, cajas de seguridad y demás. Híjole, al rato nos cuentan cómo hacer un así sobre amarillo de por si me muero, ¿no? Eso sería Digo, para que se interesantísimo. entere siquiera qué hay y qué no hay. Porque si no, pues ahí están las grandes leyendas. Tenemos que ir a una pausita, pero regresamos. Yo ya me voy a ir a sentar allá con todos mis compañeros testimonios que nos van a contar, unos y otros a pedir ayuda. ¿De Claro que acuerdo? sí, por supuesto, Aquí con estamos todo hoy gusto. para apoyarlos. Vamos. Gracias. Bueno, yo desde que tengo conocimiento por palabras de mi padre y de mi madre, de que todos los 6 hermanos nacimos en esa casa. Ahí mi papá decía, aquí están sus ombligos enterrados, porque los 6 aquí nacieron, no ocuparon hospital ni nada. Y ahí vivimos todo el tiempo, hasta mis hermanos ya casados ahí vivieron mucho tiempo. Pero mi padre muere en 1967, se lleva el juicio intestamentario de papá y habiendo ya escrituras donde aparecía el 50% a los 6 hermanos, aparecemos todos en la escritura y el otro 50% para mamá. Muere mamá, se queda intestada, se lleva el juicio del intestado de ella y resulta que ya sale al año fallece mi hermano el mayor. Al fallecer mi hermano el mayor, entonces llevamos los 2 juicios, tanto de mi hermano el mayor como el de mi mamá, porque el hermano mayor tiene una parte de la propiedad ahí en la casa y se llevan los 2 juicios al par. Sale ya el juicio de los 2 para pasarlo a notaría y llegamos a notaría, pasan algunos meses por cuestiones de problemas con los propios hermanos. Pasan algunos meses, no se hace nada y hace 4 o 6 años muere mi cuñada, esposa de mi hermano el que falleció. Y cuando ya nosotros vamos a la notaría para que nos escrituren, nos salen con que llevamos acta de defunción de ella, acta de nacimiento de los hijos, el juicio intestamentario de su esposo, donde los herederos eran 3 hijos o son 3 hijos. Y resulta que nomás nos andamos recorriendo las notarías, 3 notarías, y nos dicen lo mismo. Se tiene que hacer un juicio intestamentario por su cuñada, por estar casados en bienes mancomunados. Y es fecha que no podemos arreglar, ya ahorita ya al parecer ya salió el juicio, con algunos problemas porque el hijo, uno de ellos, el nombre de Villalba, lo tiene con B grande, con B chica las 2, cuando es una B chica y una B grande. Entonces, pues esperemos que no nos encontremos con otro tropiezo en la notaría por el apellido de mi sobrino. ¿A poco no sí está como de película? En lugar de 4 bodas y un funeral, 4 funerales, una boda. No. Y luego hasta autenticación de un nombre. ¿Nos pueden explicar ahí paso, por favor? Porque esto es un lío, ¿eh? Esto sí es un lío. ¿Quién le quiere entrar? Adelante. Alberto. Eran los propietarios originales, o bueno, el propietario original era una persona,
esa persona fallece, como estaba en sociedad conyugal le correspondía el 50% a su esposa, el otro 50% dividido por el intestado queda entre 6 hijos, dividido el 50%. O sea, los hijos son dueños de una sexta parte del 50%. Y ahí empieza en el primer juicio de intestado. ¿Cuánto Sí. toma un juicio de esos? Puede Bien llevado, ¿como cuánto? Puede llevarse en un juzgado o puede llevarse en una notaría. Si lo llevan en una notaría y tienen todos los documentos, como son actas de nacimiento, matrimonio, defunción, en mes y medio, 2 meses está resuelto. Bueno, yo he visto de 3 años, ¿eh? Los nietos, creo que de uno de los Panchos. Bueno, sígale. Si los herederos son mayores, si los herederos son también. mayores de edad, en notaría se puede llevar. Si no, necesariamente tiene que irse con juzgado. en un juzgado y obviamente si están de acuerdo. Bueno. Había 7 propietarios en el fondo. Ahora, fallece la mamá, o sea, la señora que era propietaria del 50%. Entonces, también intestada. Claro, y entonces los herederos de la señora también son los hijos. Entonces ya los hijos se convierten en propietarios, todos los hijos del 100% en una sexta parte. ¿Sí me explico? La parte de la mamá se divide otra vez en 6. Exactamente. Es decir, ese 50% entre 6. Bueno, yo ahí me perdí porque el tercero lo pasé muy mal. Bueno. Y son quebrados. Luego, entonces, uno de los hermanos es dueño de una sexta parte de la propiedad, fallece, intestado. Y entonces los herederos de él son en principio sus hijos y la esposa de él. Porque estaba en bienes mancomunados. Y como estaba en bienes mancomunados, el 50% de esa sexta parte es de su esposa y el otro 50%. ¿Cuántos juicios llevamos ahí, verdad? El tercero. Bueno, no, ahí yo diferiría, no le correspondería a la esposa el 50% de la... Pues sí, porque si está con no, bienes porque mancomunados. la sociedad conyugal no se configura con los bienes heredados. Ella entraría como heredera, como si fuera hija. También, pero sí le toca. No, pero depende de dónde se celebró el matrimonio y el año en el que se celebró el matrimonio. Si fue en el Distrito Federal del 2000 para acá, efectivamente no entran los bienes adquiridos por herencia, legado, donación. No, y ya muertito ni cómo se queje de cómo planchaba uno el calcetín, porque eso es lo que nos puede llegar a quitar, ¿verdad? Pero antes de esa fecha, las capitulaciones matrimoniales decían entra todo. Y luego depende del estado. Si se casó en un estado donde no hay esa distinción, entonces el notario tiene que involucrarse o el juez tiene que involucrarse. Y luego uno de esos hijos ni siquiera estaba bien escrito el nombre. Otro juicio ante notario. Esa es una cuestión bien común, ¿no? Sí, ok. A ver, ahora les voy a una pregunta bien difícil. Estos señores nunca cambiaron el nombre de la propiedad. Digo, porque estaban envueltos en uno y en otro juicio, porque estaban intestados, no hicieron testamento. Cuando por fin todo ya salga a favor, ya este señor ya le pongan el Villalba como debe de ser, ya tengan todos los juicios de intestado bien en orden y a favor, que quieren vender la propiedad o que quieren que uno de ellos solo se la quede. ¿Cuántas veces hay que hacer una escritura? Del señor a la señora, de la señora a los hijos, o sea, ¿no se tiene que hacer esta cantidad de veces y pago de impuestos? No, sí, es una sola escritura donde englobamos todas las sucesiones y el pago de los impuestos se va pasando en parcialidades, un 50% del papá a la mamá, otro 50% de la esposa para los hijos, y después una sexta parte, una sexta parte de la sucesión del hermano muerto. Sin nada de que crean que ya nos pusimos de acuerdo, vamos a venderla y que el comprador se haga bolas. No se puede. Se puede hacer trato con el comprador para que se haga cargo de todos los gastos. Pues sí, si quiere y es buena persona, ¿verdad? Claro, rico. pero necesariamente quien vende tiene que pagar sus impuestos por la adjudicación de bienes y después el impuesto de renta que se genere por la venta aparte. Dios nos... Bueno, a ver, compañero, usted quería acotar algo aquí a la plática. La primera sucesión. Sí. ¿Quiere decir algo, licenciado? Eso que está comentando el licenciado sería aun cuando fuera nada más una sucesión. O sea, lo que está comentando el licenciado es como el prorrateo por todas las sucesiones que se dieron. Claro. Suena muy complicado y más dinero, pero realmente sería es sencillo el pago. En un papel. Compañero, a ver, cuéntenos. Sí, buenos días. Bueno, ese es en dado caso de que todos estos juicios se fueran de una manera de común acuerdo. Como mantequilla, ¿verdad? Entre hermanos y siendo
lo más transparente posible, pero pues resulta que en este país también creo que hay un tema que es corrupción y que eso influye en todos estos trámites. A mí me toca, antes de esta sucesión testamentaria, un problema, o sea, todavía no puedo llegar a realizar la sucesión testamentaria. ¿Por qué? Porque yo sufrí de un despojo por parte de mi hermano. O sea, yo he tenido problemas con mis hermanos desde chico, y cuando muere mi papá, lo deja intestado. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5, 4 hombres y una mujer. ¿Y quién empezó el juicio? ¿Quién los puso a todos de acuerdo, todo? No, pues es hasta la fecha que no se ha podido, porque yo estoy peleando un despojo que ya se fue a 5 años. A ver, pero ¿cómo lo despojaron? Yo trabajaba sábados y domingos, y yo me voy a trabajar un sábado, entro a las 8 de la mañana, regreso a las 10, y cuando regreso a las 10, meto mi llave y ya no gira, ya no me dejan entrar. Estoy con un hermano que tiene una esposa y 2 hijas. Él ha buscado por todas las formas, a mí me han dicho que... Esa casa era la casa de los mi padre, del así padre, es. que muere intestado. Ahí ya vivían ustedes Así desde es. antes. Okay. Se van yendo, se queda mi mamá viva, es la heredera directa. Después muere ella. También sin testamento. Así es. Y es cuando se da el problema. ¿Y por qué no inicia usted el juicio ya para arreglar todos estos intestados? Porque, a ver, yo que ando aquí contestándole, ¿verdad? Como si que de hecho... Ya me sentí ahorita judicial, vamos a sacar. Sí. No. A ver, orden, porque dicen, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Lo que está comentando el procede. caballero es, efectivamente, está sufriendo de un delito que es un despojo, pero eso es una cuestión aparte. O sea, él estaba gozando de la posesión de un bien que no le correspondía. Estaba invitado a quedarse. Y lo arrancan, lo privan de esa posesión. Pero ya les toca repartir ese terreno, Inicia él su juicio penal, bueno, su procedimiento penal por despojo, pero eso no le impide, y de hecho no debiera ser, iniciar el juicio de sucesión intestamentaria, a efectos de que cuando se llegue a nombrar el albacea, se logren realizar las 4 fases del juicio sucesorio, pues en su caso vean la posibilidad de vender el inmueble, ¿no? De manera voluntaria, o incluso llegar a la venta forzosa del inmueble. Sí, y si alguien está ocupándolo y se niega a salirse, ¿cuánto transcurre en un juicio así, por ejemplo? No, bueno, eso es muy variable. Bueno, para que la gente se entienda, imagínense que los demás hermanos que no están usando la casa sí dicen, a ver, a venderla y a repartir. Pero claro, el de la casa no quiere salirse, no afloja. Ahí, ¿qué se va haciendo? ¿Se le van dando citatorios o qué pasa? ¿O el juicio sigue su curso? El juicio seguirá su curso, definitivamente. Aquí lo importante es, hemos visto muchos casos así en la vida real, en donde el hijo más capaz, más inteligente o más abusivo, yo diría, es el que se quiera quedar con la casa y corre a los demás por cierta. Y el problema es que los demás se dejan. Ese es el problema. Y en vez de que vayan a pleito y que digan, es que mi hermano, pues es mi hermano, ¿cómo lo voy a demandar? Bueno, pues al hermano no le importó sacarte de la casa. Entonces, aquí lo que se requiere... ¿Ya lo demandó? Yo sí lo demandé. ¿Qué hizo? Yo sí lo demandé por despojo, porque ya había agresiones previas. O sea, yo primero compartía el apartamento con mi hermana. Llega él y le dice, oye, me está yendo muy mal, déjame entrar 2 años en lo que me recupero. Sí, clásico. Y yo me salgo. Pues resulta que no, al mes empecé a tener problemas con él. A mí me diagnosticaron que yo padezco depresión. Yo en ese momento, cuando él llega, yo tengo una crisis muy fuerte que me duró todo un año. Yo no dormía 36 horas y luego dormía 8 y luego otra vez no dormía 36. Entonces él, según me quiere obligar a trabajar, y obvio, como yo no trabajaba, me empieza a esconder las cosas de comida, etcétera, etcétera. Y cuando ya entro a trabajar... ¿Todo esto en vida aún de su mamá? No, ella ya había fallecido. Ya no había papás. No, ya no. Y entonces al año que él entra es cuando me hace esto. Yo lo demando y la MP, tal parece que me quiere obligar a otorgarle el perdón. Está bien, yo no me niego igual a negociar, a otorgarle el perdón. Llegamos en una ocasión a una junta de conciliación, pero yo estaba tan enojado por lo que me había hecho. Él me pedía dos meses para salirse. Yo estoy tan enojado y le digo a la MP, oiga, pero a mí no me dio ni un día. Y la MP, con una falta de tacto, decirme, oye, cálmate, mira, vamos a negociarlo, dale chance, que no. No, se enoja ella y me dice, hasta que se pongan de acuerdo me hablan. Obvio que él nunca me buscó, se siguió el tiempo, ya había negado de manera ilegal que hicieran la prueba de la llave, del peritaje de la llave. Se tardan después 7 meses, justo el tiempo, curiosamente, en el que él vende una moto.
no es fácil, no es muy difícil ser muy inteligente para ver que igual y vende esa moto para tener recursos y sobornar a alguien. No lo puedo demostrar, pero bueno, no. A ver, pero aparte del despojo, esto es otra cosa, que hay un juicio testamentario. Pero ese no lo ha tramitado. Ese no lo han empezado a tramitar ni usted ni su hermano. Y ese lo tienen que tramitar de todas maneras. Ahí está el asunto. Yo creo que por ahí si no, se no es arregla el propiedad de nadie. despojo, ¿eh? ¿Cómo acredito Porque, la a ver, propiedad? ¿qué pasa cuando usted acusa de esto? Murieron mis padres, los dos intestados, hay alguien usufructuando o usando la casa que nos tendría que ser repartida y arranca un juicio, ¿no? Así es. Y aunque no se presente nunca a declarar. ¿Y qué sucede? ¿Qué sigue? Bueno, aquí yo sí quiero aclarar algo. Cuando se abre un juicio sucesorio, como bien ya lo comentó el licenciado, puede ser un procedimiento notarial o puede ser un juicio en el cual no se está demandando a nadie. Se da aviso a las autoridades de que alguien ha fallecido y que sus bienes ahorita están sin alguien que los represente. Entonces, para que se realicen los trámites correspondientes a efectos de designar principalmente al albacea, que va a ser el representante, que de alguna manera el representante de la sucesión, y el que va a ver que se cumpla la voluntad de la persona, bien por la vía legal, la vía de las reglas que establece la sucesión legítima, o bien por vía de testamento. Hecho esta cuestión, y una vez que se han recabado los avisos que habíamos comentado al inicio del programa, se hace una junta de herederos, se establece si van a aceptar o no la herencia, si van a designar a un albacea. Hecho esto, se hace la declaración correspondiente y se pasa a una segunda fase. La segunda fase es una cuestión de inventario y avalúos. ¿Qué hay y cuánto vale? No solo es el inmueble, son los muebles, son todo, ¿no? Todo lo que sea. Ok, imagínense, estamos en el supuesto de todavía no empieza ni el juicio, que el hermano ni les abre la puerta, ni les deja evaluar, ni qué se hace, qué se hace a continuación. Eso será cuestión de las diligencias que ordene realizar el juez. El juez mismo manda. El juez. Si se niega 3, 4 veces, el juez. El juez va a utilizar lo que se llaman medidas de apremio. Permite entrar al perito a realizar el avalúo, o si no, te voy a imponer una de las medidas de apremio. Es lo que primero establecen los jueces. No lo hacen, oye, te voy a imponer una multa. No, bueno, entonces puede ser un arresto, ¿no? Entonces va aumentando Tiene que terminar evaluándose el lugar, todo y repartiendo. O sea, ¿alguien puede incluso obligar a que entonces se venda y se reparta? Sí, claro. Nadie está obligado a mantenerse en la copropiedad. Aquí me pregunta que cuánto tiempo, pues sí toma su rato esto. No, bueno, sí, yo quería preguntar cuánto tiempo también, porque yo he llegado a enterarme de casos en los que pues se llevan hasta 15 años, es 20 muy años. ¿Quiere que le diga Cada algo? asunto tiene sus Pero empiécelo. Para que los 15 años empiecen a correr ahorita. Hay que empezar. No se me vaya para que lo canalicemos con el licenciado antes de que acabe el programa. Ya tengo que ir a una pausa, a ver rapidito. Dos cuestiones. Yo sí quería ver eso con ustedes después del carácter restitutivo de ingresar al inmueble, porque yo no puedo realizarlo estando fuera, o sea, yo no puedo con todos los gastos. Claro. Y ahorita... Espéreme un segundito, vamos a una pausa. Bueno, una última pregunta que se me hace muy interesante de nuestro amigo. Decía, como me ha tenido fuera de la casa 5 años, yo he estado además costeando mi renta y todo. Ese hermano que ya no me deja ni entrar a la propiedad que era de mis papás, ¿tiene que pagarme algún dinero a mí en desagravio? ¿Legalmente sí o no? Por la vía penal pudiera ser un daño que recibió, pero no necesariamente porque esté ocupando el bien de los padres, porque el bien de los padres ahorita no tiene la propiedad alguien y por tal esa persona no tendría obligación de pagar renta. Ok, tiene que ser otra forma diferente, ¿no? De entrarle. Pues ahí tiene tarea y se lleva acá el teléfono. Tenemos llamadas, por favor, mi querido Oscar. Muchas llamadas, preguntas y comentarios. Víctor Manuel García en Twitter nos dice, cuando fallece la persona y deja testamento, ¿hay que pagar para abrirlo? No. Carlos Jiménez. A ver, para hacer el trámite, para abrirlo, para leerlo, no. Ya para hacer el trámite de la aceptación del testamento, acepto la herencia, acepto ser el albacea, sí se paga una pequeña... Pero, o sea, si alguien va y le dice, señor notario, con usted teníamos aquí el testamento de mi papá, el abrirlo y leerlo,
Pues es una consulta X, ¿no? Es una consulta que era a lo que se refería Carlos, no tiene Eso no costo. tiene costo. Pero eso es, el hecho de que me digan que aquí hay un testamento, lo primero que me tienen que mostrar es el acta de función para Claro, saber si claro. murió la persona o no. Y si Primero el son acta de los- función y ya veremos el testamento. Pero el hecho de que existe un testamento no quiere decir que ese sea el bueno. O el último. O el último. Entonces, Ay, por eso hay Dios. que llevar un procedimiento. Hay una presunción A ver, de que a lo mejor eso alguien es. fallece. Sabemos que había un testamento con el notario tal, o a lo mejor lo tengo impreso. Voy con el acta de función ante un notario forzosamente. No, Puede ser ante juez familiar Ok. o notario. ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo va a averiguar si no hay otros 500 como con Howard Hughes? ¿no? Con lo que estábamos comentando. Se con inicia un proceso, llega a la oficina, a la notaría, lleva el acta de función, lleva el testamento, las identificaciones. Con eso el notario abre un expediente y pide informes al Archivo General de Notarias y al Archivo Judicial en donde le van a confirmar si ese es el último testamento o no. 2, si no les consta que haya un testamento, ¿también lo puede averiguar alguien? Sí, bueno, se inicia el procedimiento intestamentario vía juez o vía notario, decíamos con notario siempre y cuando no haya conflicto entre los herederos y sean mayores de edad, llevan las actas de nacimiento, el acta de función, en su caso el acta de matrimonio, identificaciones, abre un expediente y hace el mismo procedimiento, pide un informe al Archivo General de Notarías y muchas veces iniciamos el expediente suponiendo que no hay testamento y en la aparece. respuesta del archivo dice, sí hay un testamento. A ver, Y y tenemos hay que estar a muchos lo que diga homónimos. ese Luego testamento. checan que sí sea la Bueno, persona. hay muchos elementos, los datos personales, que Ok, es como... otra. Y identificar. antes había otro tipo de testamentos en los que uno iba solito y llenaba su papel. El hológrafo. Ese. Imagínense que alguien no lo ha cambiado y que ahorita van a solicitar saber si hay un testamento de esa persona. ¿Se vale? En el Archivo General de Notarias llevan el registro de todos los testamentos de todo tipo. Y entonces ahí va a aparecer, hizo un testamento hológrafo, un testamento público abierto, público cerrado. Ok. Entonces ahí va a salir y entonces ya sabiendo que existe, si fuera un testamento hológrafo, existían, en el Distrito Federal ya no existen esos testamentos, existían 2 ejemplares. Uno se lo quedaba el testador y otro se quedaba en el archivo de notarías, de tal manera que si no aparece el testamento, el archivo de notarías tiene un Tiene el ejemplar suyo. Sale y al ahí, quite. ahí se abre. Ok, Oscarito. Carlos Jiménez nos dice, oye, ¿y las deudas son heredables también? También. Y estas no necesitan de un testamento en realidad. Bueno, no igual que cualquier... Pero a ver cuáles, porque muchas veces uno adquiere préstamos que ya de por sí traen un seguro de Claro, vida. por lo general las cuestiones inmobiliarias se adquieren junto con un seguro en caso de muerte. Pero que le quedas a deber a tu compadre que firmó un pagaré, ¿a poco esa la heredas? Por supuesto, claro. ¿Y la retiran de la herencia? Sí, claro, por supuesto. Así es. El heredero, cuando adquiere todo, los Activos bienes pasivos. y las deudas. Ahora, todo es a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir eso? No va a poner él de su patrimonio y él dirá si quiere o no quiere aceptar la herencia y hasta donde alcance la herencia. Un ejemplo muy sencillo. Adquiere una propiedad de $1,000,000 de pesos. Si hay un pagaré de $1,500,000, pues él va a decir, pues Pago yo no $1,000,000. le entro. O adquiere el inmueble vale $1,000,000 de pesos y el pagaré es de 100,000, pues ya sabe que le está tocando 900. Él tendrá que Eso, ¿no sacar le 100 toca para pagar. porcentaje? ¿No es a lo que equivale la deuda? No. No. A ver, otra. ¿Y qué va a hacer el cuate del pagaré? Demanda. Exacto. Dice, a ver, espéreme, aquí nadie está recuperando la herencia, pero a mí me deben. ¿A Él quién tiene se lo que demandar reclama? a la sucesión. Él demanda la sucesión. Y ya cuando él demanda, porque puede ser el caso, ¿no? Yo sé que mi papá debe, yo no abro el juicio, ¿no? Dicen para no pagar, para que nadie le cobre a mi Sí, papá. no, qué Bueno, pues miedo. entonces el dueño del pagaré tiene que hacer la demanda a la sucesión y él puede tener posibilidades de abrir el juicio sucesorio porque tiene un derecho que oponerle a la sucesión. Se abre el juicio, se Y si cita a no los alcanza herederos, con se la le signa el herencia, albacea. no están obligados No, los no, herederos. ahí se acabó la deuda. Ahí quedó. Ahí quedó. Debo, no qué niego, pago, no interesante. tengo. Pero también un punto importante que tocó el licenciado, entonces es, si yo no quiero, por ejemplo, yo puedo rechazar la herencia. Claro. Y ese entonces tiene una línea inmediata, como bien decían, o sea, Hay un sustituto. Por vía normalmente el testamento se prevé en sustitutos, pero si no hubiera sustituto o no hay legítima. testamento, en la legítima, en la sucesión intestamentaria dice, a ver, el heredero es el hijo o los hijos. Si los hijos no quieren, entonces pasa a los nietos. Si los nietos no quieren, entonces
pasa a los padres. Si los padres no quieren, entonces pasa al cónyuge. Y así se va. Y ahí se van a ir aventando y ahí se la va, bolita. y si no, en última instancia, el DIF, en el caso del Distrito Federal. Pero bueno, puede aceptar o no aceptar a alguien. Entonces, el interesado, desde que ve, que conoce el patrimonio, dice si lo acepta o no lo acepta. Claro. Entonces, normalmente sucede que las deudas son mucho menores al patrimonio, a los bienes, vamos a pensar, y la gente dice, bueno, pues lo acepto sabiendo que tiene que pagar. Vamos a ver esto que es muy interesante, otro caso de estos truculentos y donde pues no se ve clara la justicia. Vamos a ver. Bueno, esa parte. Mis padres compraron este terreno aproximadamente 20 años, en la cual se hizo un contrato de compraventa. Ese contrato de compraventa no es digamos, válido, puesto que no está, solamente está firmada por las partes, no está registrado ante el gobierno del estado. Tenemos un papel firmado en donde cede los derechos el señor que nos vendió el terreno. Tenemos un papel firmado por él y su esposa y una identificación, una credencial de IFE, en donde él da por hecho de que pertenece el terreno a nosotros. Pero no tenemos algo legal en la que el gobierno ampare esa compraventa. Las escrituras sí las hay, pero están a nombre de la persona que nos los vendió. Lo que no se ha hecho es hacer el traslado de dominio, en donde ya este terreno indique que ya pertenece a nosotros. ¿Sí? Y el contrato donde se firmó la compraventa de este terreno estaba a nombre de mi papá también, pero él ya falleció y ahora no hay cómo se puede solucionar ese problema, puesto que queda como intestado. Estas personas se complica porque ya fallecieron y quiero entender que quedan dos hijas de este matrimonio, pero creo que ya es muy imposible o no se ha podido contactarlas para poder que ellas firmasen el derecho de traslado de dominio. Pues ese es el temor que tenemos, de que alguna de otra forma, si los hijos de estas personas quisieran reclamar el terreno como terreno, aún cuando nosotros ya hayamos construido en él, si sería válido o no sería válido. Híjole, complicado, ¿verdad? A ver, herramientas, explíquenos cómo lo irían ustedes deshojando ese enredo. Se va complicando por ser tan grande. Aquí probablemente lo que más se recomendaría es un juicio de prescripción adquisitiva. Por la posición que tengo yo por más de 5 años de forma pacífica, pública, a título de dueño, iniciaría un juicio que se llama usucapión. Demando a los dueños titulares, a los que están inscritos en el registro público de la propiedad, demando al registro público de la propiedad donde está inscrito ese inmueble, y el juez, por prescripción, por la posición que tengo por más de 5 años, puede otorgarme a mí la escritura. Es decir, presenta de predial, todo lo que ha pagado. Desde el título original presenta el contrato que estaba a nombre de su padre, un contrato privado que habrá que ver qué tan legal es. La validez, el propio juez se la puede dar en un momento determinado. Abrir el juicio sucesorio de su papá a fuerzas, porque el titular de los derechos era su padre y su madre. Una vez que sea él declarado heredero de esos derechos de posesión, él podrá iniciar el juicio de prescripción adquisitiva. O sea, hay un procedimiento. ¿Va a ser largo? Sí, pero así hay forma de lograrlo. Sí, lo que hay que aclarar es esta cuestión. En el argot normalmente la gente dice, es que está intestado. Es como si ya no se puede hacer nada, ¿no? Y no, o sea, está intestado, bueno, la gran mayoría de las sucesiones son intestamentarias. Lo que hay que hacer es abrir el juicio, designar al albacea, y el albacea será el encargado de realizar los trámites, juicios o lo que corresponda para atraer los bienes que corresponden a la sucesión. Y ahora, en el tema de qué testar y cómo hacerlo, o sea, ¿qué se puede incluir en un testamento si uno quisiera ser específico? Porque ya ve que no falta el que luego de que ya murió alguien, se metió la prima, la tía, sacaron las joyitas, los discos,
y ya no le tocó nada a uno. O sea, ¿cómo aclarar, por ejemplo? Es un problema práctico. Decíamos, hay fórmulas y la mejor fórmula es instituir heredero. Punto. El problema de si sustraen una vez que fallece la persona, lo tiene como si lo tuviera en este momento una persona. ¿Qué quiero decir? Se meten a robar a una casa, a la casa de alguien, y le roban la televisión, y le roban la sala, y le roban... ¿no? Presenta la denuncia y allá tiene que ir a acreditar que era dueño de esas cosas y la Con mayoría facturas. de las veces no se tienen las facturas, etcétera. Ese es un problema, por eso decía, es un problema práctico. Entonces, no es práctico tampoco enumerar en un testamento todo lo que se tiene, porque el patrimonio cambia muchísimo. Claro. Y entonces es complicarle la vida. Y yo diría, en su momento, cuando fallece la persona, su patrimonio seguramente cambió radicalmente y no sirvió de nada haber hecho esa enumeración. Por eso decíamos, hablar de la institución del heredero o herederos, y si se quiere algo en particular, muy específico, por ejemplo, un inmueble, un automóvil, bueno, una joya de manera particular, pero solamente así. O sea, el hecho de enumerar la vajilla, y el hecho de enumerar la sala, y el hecho de enumerar la televisión, los perfumes, eso va a ser Ni muy para cuándo. y eso en la práctica, cuando se lleva el trámite de la sucesión, en la segunda etapa, como lo decía el abogado hace un momento, se hace un inventario. Y en ese inventario es donde se relaciona todo lo que tenía el autor de la sucesión. Y ahí se mencionará pues, lo que digan que tenía el difunto, ¿no? A ver, Oscarito, que las redes están que hierven igual que el teléfono. A ver. Exactamente, un anónimo nos dice, bueno, mi papá hizo su testamento desde hace 8 años, mi mamá murió hace 11 y por lo tanto dejó intestado, procrearon junto conmigo 11 hijos, somos 11 hermanos. Y mi papá arregló el pago del intestado y la única hija que mi papá deja en el testamento soy yo. Soy la única soltera y sin hijos, la hija número 8. Todos los demás ya están casados, con hijos e incluso nietos. Pues bien, desde que mi papá hace el testamento, los demás comenzaron a descararse, porque entonces está haciendo el testamento, los demás conocen o tienen datos o información de él qué mal. y empiezan a enojarse por decir, ¿cómo nada más a mi hermana? Y es que entonces ella nos cuenta, yo la verdad es que me hice el cargo del cuidado de mi mamá cuando enfermó, y ahora que mi papá está enfermo también he sido la única que ha estado a cargo de ello. Es el clásico, ¿verdad? Exactamente, De eso 8 hermanos, sucede una lo cuida. muy seguido. Nada más hay Ahora, que hacer la la aclaración. duda es la siguiente, dice que su papá ya padece de demencia senil desde hace un par de años. El asunto es que acaban de tener un problema entre ella y su papá. Y dice, la pregunta es, ¿mi papá puede cambiar entonces su testamento? Y ojo, aquí está la aclaración desde luego. Una, contando con la enemistad o cuando menos el desagrado del testamento actual de los hermanos que ella piensa puedan influir en él, aprovechándose además de esta demencia senil de la que dice vivir papá. Claro que sí puede hacer la modificación, lo establece muy claramente el código, cuando haya un intervalo de lucidez, y establecen muy reglas muy específicas para esta cuestión. Y eso nos podrán hablar Oiga, un hay que poco más. entrar al notario atrás todo el día. Los ¿no? Para notarios, ¿no? ahorita. Pero si esa cuestión de demencia senil es totalmente... Él no puede decidir por sí en ningún momento, no puede hacer la modificación. Claro. Sí, la persona va a comparecer ante notario, debe tener capacidad mental para pasar su testamento, debe expresar de viva voz o por escrito él, no puede hacer que por señas... ¿Verdad que me quieres dejar a mí? Sí. No, eso no se puede hacer. ¿Y qué procede ahí? No hay interdicción, no, había- hay nada. Bueno, Ya hizo una vez el testamento. Sí, pero ese testamento ya no lo podría hacer. Ya no lo Pero podía el que cambiar. existió. Ah, no, que Ese- existió, ya ese existió, queda. ese ya ¿Y ese queda. va a ser el válido? Ese es el válido, por supuesto. ¿Qué tal, ahora, ellos están presumiendo Sí, claro, que claro. eso es, porque el testamento es un acto personalísimo, Así es. revocable y libre. O sea, el testador va a la oficina y muchas veces lo acompañan las personas, pero se quedan afuera. Sí. El testador, y ahí se le aclara muy bien, a ver, es voluntario, usted dígame lo que quiere. Y muchas veces las personas, cuando van acompañados por alguien, dicen, bueno, en este momento no. Y después regresan solos. Y entonces dicen, a ver, esto es lo que quiero. Y no les dicen a las otras personas. Entonces, si el testador quiere informar a los presuntos herederos o a sus familiares que hizo un testamento, se los dice, pero si no, Oigan, no ¿eso lo conviene sabe. en su experiencia? No.
¿no? Y heredar en vida tampoco, ¿verdad? Eso no existe. Se llama donación. Pues eso, pero conviene en su experiencia. Depende de las circunstancias particulares siempre de cada persona. Tiene una circunstancia muy especial. Ay, hay gente... ahorita vemos más casos. Espéreme, licenciado, ahorita regresa. La renta vitalicia. Hacer un testamento es muy sencillo, no es costoso. El único requisito es la identificación, que sean mayores de edad, que no estén discapacitados mentalmente, o la gente acude con mayor sentencia a los notarios. Es algo muy bueno, pero todavía falta mucha cultura del testamento. A la hora que se hace el testamento, no necesariamente se tiene que acreditar, o más bien no se tiene que acreditar propiedad de nada. Pero el hecho de que se diga, instituyo como heredero a tal persona, con eso es más que suficiente. La ley da el concepto, la ley da la definición y dice qué alcances tiene. El testamento es muy moldeable, es muy sencillo, como les decía Carlos hace un momento, es muy sencillo hacerlo. Que se venga abajo un testamento es dificilísimo. Tendrían que acreditar que el testador no estaba en su cabal juicio, que no fue a firmar con el notario, que el notario no estuvo presente, o sea, que no se cumplieron las formas. Cuando no se tiene el testamento, lo que se tiene que hacer es tramitar un juicio sucesorio intestamentario para que se realicen los trámites correspondientes a efectos de designar principalmente al albacea, que va a ser el representante, que de alguna manera el representante de la sucesión y el que va a ver que se cumpla la voluntad de la persona. En México pueden realizar su testamento todas las personas mayores de 16 años, siempre y cuando se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales. Lo único que hay que hacer es acudir con el notario de su preferencia con una identificación oficial que puede ser credencial para votar, pasaporte o cédula profesional y manifestar a qué persona o personas desea que pasen sus bienes cuando fallezca. Para realizar el trámite no se requiere de testigos, solo lo necesitan las personas con alguna discapacidad. Cabe señalar que las condiciones para elaborar un testamento de este tipo se encuentran establecidas en el Código Civil de cada entidad federativa. Realizar este trámite no es complicado. La asesoría te la puede brindar un notario. Recuerda que hacer el testamento te da la tranquilidad de que tus bienes pasarán a manos de quienes decidas y ello les evitará problemas a tus seres queridos. Pero en esto... Híjole, es que llegan preguntas desde lo más pequeño a lo más complejo. Mi querido Oscar, a ver, démosle porque hay un montón. Mire, un altero así de planchar. Exacto. Ernesto Chacón, una llamada, nos dice, tengo un nieto que tiene 1 año de edad. Quiero dejarle a él los bienes que tengo, un departamento, un terreno y mis ahorros. No se los quiero dejar a mi hijo, ya que no los necesita. Solo quiero proteger a mi nieto. ¿Qué me aconsejan hacer los especialistas? El testamento donde el heredero es el nieto. Y lo incluye. Lo que no puede evitar es que el papá o los papás del ¿Vayan menor... a impugnar o qué? No, administren, claro. Porque son los padres y los Pero padres... ¿ante quién presentan cuentas? ¿O les va a pasar lo que a mi pobre angelito y estos niños actores de que te dejaron 10,000, pero hubo una merma, ya nomás quedaron 1,000? O sea, ¿hay alguien, un juez de lo familiar o algo que les vaya pidiendo cuentas cada mes o demás? Cuando son los papás, directamente no hay necesidad de esto. Cuando no hay papás y se tiene que establecer una figura de tutor, esa persona sí tiene que estar dando cuentas a... ¿Y el albacea podría vigilar a los papás que administren? Sí. Abusado entonces con el albacea que mande. Un tutor testamentario. Claro. Sí, se vendría siendo ahora sí como el árbitro, ¿no? A ver, viendo que estos no se pasen de gastos. Es y más demás. importante el tutor que el albacea mismo. Y se puede decir en un testamento, se lo voy a dar a mi sobrino o a mi nieto hasta que cumpla la mayoría de edad, y ahí sí los papás, gracias. No. En términos generales, no. Sí existe la figura para hacerlo, que sería un fideicomiso, que es algo más complejo. Ah, ok. Pero sí se puede, y ahí el inconveniente es que tiene un costo de administración del fideicomiso, etc. Entonces, oigan, pero a veces es menos peligroso a que otro lo administre. Cuando el patrimonio es cuantioso y cuando es suficiente para pagar inclusive esos gastos, así se hace. ¿Qué otra, Oscarito? Nos dice Andrés Manoatl,
quise saber, o quisiera saber más bien, qué sucede con los gays. ¿A quiénes dejan testamento los que no tienen hijos? No nos habla de, por ejemplo, si ya están casados o no, pero al estar casados, entonces... O por sociedad Es que aquí la cuestión es que el testamento es una declaración de voluntad. Lo dijo muy claramente el notario al inicio. Es muy fácil y puedo yo heredar o legar a quien yo quiera, sea o no sea mi pariente. pareja. O sea, no necesitamos un vínculo de parentesco por consanguinidad o por cuestión política. No, yo le puedo dejar a mi amigo, a mi vecino, a mi vecino, A una institución de eso. a una institución, Claro. a una persona moral, ¿no? O sea, no necesito un vínculo de parentesco para poder heredar a través Pero de testamento. también pueden De impugnar, testamento. por ejemplo, los padres, los hermanos. Ahí ya habría que ver si requieren alimentos. Pueden impugnar Si los requieren alimentos. alimentos, entonces pueden intentar que el testamento sea declarado inoficioso para que se les otorgue sus ¿Desde qué derechos edad de... pueden pedir alimentos? ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad los pueden reclamar? No, la edad es en todo momento hasta los 25 años si se sigue estudiando. No, pero yo como hijo, ¿hasta qué edad tengo la obligación? ¿Desde qué edad tengo la obligación legal de ver por mis padres? O sea, ¿por mis desde que padres? mi mamá cumpla 60 años o hasta que le Cuando pegue lo a los necesite. 80. Cuando lo necesite. Cuando lo necesite. Cuando no tenga fuente de ingresos. No importa la edad. Porque de acuerdo. se establece muy claramente Oigan, esta y cuestión, si fue un es padre recíproca. que nunca vio por el hijo y se aparece, porque ya ve que así suceden las cosas. ¿eh? Para eso es el testamento. ¿Eh? Si no hay testamento, aquel hijo que estaba ausente por cualquier circunstancia tiene el mismo derecho a heredar que el hijo que está con el padre. Si hay testamento, el testador dirá quién quiere que sea su heredero. Bueno, Claro. les voy a poner un drama para que vean que, hijo, hay que hacer bien el testamento. Sí. Se muere la mamá, que era la que estaba con el hijo, le hereda todo al hijo, y de pronto se aparece el padre del muchacho y le exige alimentos. ¿Eso es posible? Siempre y cuando los Híjole. necesite. Sí, sí, Siempre lo y cuando tiene que es probar. esté imposibilitado para Con tanto trabajar. desempleo, y, o ¿cree sea, usted que no? No, pero eso no quiere decir que esté imposibilitado. o sea. A ver, caballero, cuéntenos. Sí, bueno, buenos días, mi nombre es Francisco Cortés. Yo quisiera compartir un testimonio, retomando el comentario que decían en relación a qué tan conveniente es que el testador... ¿Eres de vida? Bueno, haga no un legado. tanto en vida, sino que dé a conocer su decisión, ¿sí? Mi testimonio es en relación, somos una familia, 9 hermanos. Mi madre murió hace aproximadamente 50 años, falleció intestada. Mi padre fallece hace 3 años. Mi padre sí hizo testamento. Aquí la experiencia que a mí me dejó es, mi padre nos queriendo, veía diferencias entre los hermanos, queriendo suavizar esto, nos llama y en una reunión nos dice, mi decisión es esta, esta y esta, y quiero que la respeten, quiero que se lleven bien, no peleen, y el albacea es fulanito de tal. A partir de ahí... ¿Se dejaron de hablar? Bueno, ya traíamos diferencias atrasadas, pero yo acepto que como seres humanos tenemos diferencias, cada cabeza es un mundo y tenemos derecho a disentir y tenemos derecho a respetarnos, pero hay límites. Y aquí todo esto fue corriendo de tal manera que después de que mi padre dice o da a conocer su decisión, se agravaron los problemas a tal grado que actualmente tengo un hermano en el reclusorio, derivado de esa problemática. Tengo la confianza de que mis hermanos pues puedan ayudarlo, porque sí necesitan su apoyo. Desafortunadamente hasta eso llegamos, pero como les vuelvo a repetir, sí tenemos derecho, podemos ser diferentes, pero siempre hay un límite. Y aquí creo que ya pasamos ese límite. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Adelante, Oscar. Tenemos otras preguntas como por ejemplo la de criaderos en amor. ¿Por qué las notarías cobran tan caro? ¿Se puede hacer testamento solo con el contrato de compraventa de los terrenos? A ver,
Ese es un mito, que cueste caro es un mito. En el Distrito Federal existe un programa del gobierno apoyado por los notarios, porque a fin de cuentas acabamos siendo los notarios. En el Distrito Federal, un testamento para adulto mayor de más de 65 años cuesta 400 pesos. Y uno de otra edad cuesta 1,200 pesos. O sea, claro, entiendo que cada quien tenemos distintas proporciones, pero 400 pesos para un testamento de una persona de más de 65 años, pensamos que es un costo razonable, es parte de la función social que hacemos los notarios del Distrito Federal, apoyando precisamente a las personas de bajos recursos. El testamento de manera ordinaria cuesta alrededor de 4,000 pesos. En septiembre, mes del testamento, cuesta la mitad. Entonces, pero permanentemente tenemos este programa con el gobierno del Distrito Federal y entonces por eso decía es un Ahora, mito. hay quien dice que lo caro igual no es el testamento, sino escriturar. Ahí, o sea, el costo, ¿de qué va conformado? Porque igual dicen es para el Ferrari aquí del señor notario, pero no se le queda esa lana. A ver, explíqueles. En las operaciones traslativas de propiedad, que una herencia es eso en el fondo, lo más caro siempre es el impuesto sobre adquisición de inmuebles o impuesto de traslado de dominio que se conoce. En el Distrito Federal puede llegar a ser del 5% del valor de la propiedad. Y entonces, más derechos de registro, más el costo de un avalúo, más costos de certificados, más costos de gestorías, más honorarios del notario. De tal forma que debemos comprender que lo caro en las operaciones son los impuestos y derechos que se le pagan al gobierno por adquirir. Existen algunas entidades federativas donde muy se lo poquitas, regresan. donde no se cobra cuando es por herencia el impuesto de adquisición. Oiga, pero en Morelos, por ejemplo, y me tocó ver un caso donde lanzaron una ley ahí los diputados locales y se podía recuperar el total de los impuestos pagados. El problema era que ahí sí pues había ciertos arreglos, ¿verdad?, con los coyotes y demás, que te mochan la mitad para poderte regresar a ti la mitad. Eso había un procedimiento legal por una deficiencia de la legislación. Había un vacío. Sí, pero diríamos que eso era en todo impuesto de adquisición, independientemente de que fuera vía compraventa, vía herencia, vía permuta, vía fideicomiso, etcétera. Era por es por una deficiencia de la ley en el cobro de ese impuesto. Pero eso es distinto, diríamos, al impuesto de sucesión, que en algunas entidades, si no mal recuerdo Coahuila, no cobran el impuesto por adquisición. Entonces ya baja radicalmente el costo de la escritura. Aquí hay una duda que esto yo creo que lo tiene mucha gente. Dice Juliana Solano Olea, 20 años viviendo en la misma propiedad, ¿ya es mía? No. Requiere por fuerza varias definiciones que establecen las legislaciones, que son que esté ocupando a título de dueño de manera pública, pacífica y continua. Si no tenemos alguna de estas cuestiones, yo puedo estar 100 años y no estar a título de dueño, lo renté, me lo prestaron y nunca estuve con título de dueño. El choro de que, bueno, no sé si era leyenda urbana, de que los que cuidaron la casa de Pedro Infante, como la mantuvieron ellos de su bolsa tanto año, de veras jardinero y todo, y que pagaban ellos el predial y demás, terminaron quedándosela. Habría que ver el caso en específico, ¿cómo lo manejaron, ¿no? Pero verdad? a lo mejor ellos no fueron, o una de dos, o alegaron que se las vendió esta persona y lo obtuvieron, como lo decía hace rato el licenciado, a través de un juicio de usucapio, o demandaron alguna cuestión de daños y perjuicios y fue lo que embargaron. Laboral, a lo mejor. Que igual, a tantos años de sueldo que hay muchos procedimientos. Oye, a propósito de este caso, una vez haciendo un reportaje precisamente en una jornada, me decía uno de los compañeros, un licenciado, bueno, a mí me ocurrió que una vez entonces se empieza a hacer la investigación de, pues yo tengo aquí viviendo toda la vida porque esta casa le perteneció a mi bisabuelo, sí, pero no había escriturado desde el bisabuelo y murió intestado. Entonces pasa al abuelo, el abuelo tampoco hace testamento, intestado, pasa al padre, intestado. Le llega él y dice, bueno, pongamos orden a esta propiedad. ¿Y lo intentó? Y lo intentó. Y entonces tuvo que irse hasta atrás cuando se dieron cuenta que el bisabuelo en realidad no había comprado la casa, sino la había adquirido por un adeudo donde no hubo un documento de por medio. Entonces el deudor le dijo, bueno, ahí está esa casa. Sí. Pero como estamos hablando de 1880 y tantos, entonces, oye, ¿logró quedarse con la casa o ya mejor se quedó callado? Estaba en ese relajo, pero entonces la investigación se tuvo que ir a 4 generaciones
y además donde descubrieron que tal vez el único documento que acreditaba a un dueño era el deudor, aquel de 1880 y tantos. Por lo tanto, tenían que hacer la investigación si esta persona tenía familia y había dejado el testamento. Bueno, ahí hay una circunstancia. Qué miedo, ¿eh? Lo que decíamos hace unos momentos, se tienen que abrir todas las sucesiones para que la sucesión madre, que es realmente la que va a establecer el albacea, ese sea el que inicie los juicios correspondientes, tanto para el otorgamiento y firma de escritura, por el juicio de usucapio, pero también hay que dejar muy claro, en estos casos, o en muchos casos, ya pasaron los 10 años que pudiera tener alguien para oponer un derecho, para demandarle la restitución del bien por vía de reivindicación. Entonces, hay varias aristas que habría que estudiar el caso en específico, pero sí dejarlo claro, es el albacea el que tiene que tramitar los juicios para, en su caso, pedir la escrituración a su nombre, pedir la usucapio, pedir el cumplimiento de una obligación y a través de esa adquirir el inmueble, ¿no? Oye, tenemos acá un testimonio. Señora, usted cuéntenos su caso. No, bueno, no es mi caso, es una pregunta muy breve. A ver. Yo me llamo Guadalupe Molina, vivo en el norte de la ciudad, en la colonia industrial. Yo pienso, he visto, hay muchos predios, muchas casas abandonadas que están intestadas. Yo quiero ver a dónde me acerco. No quiero que me digan que es que a la delegación Gustavo Amadero, porque la verdad es que ahí no confío nada. mucho. Ajá. Entonces yo quisiera saber a qué institución me acerco para poder, en lo que los hermanos se deschongan, se pelean, hay habitaciones que tienen más de 15 años y yo necesito una para rentar, no para comprarla, porque soy mamá sola y no puedo económicamente. Pero solo la puede rentar a uno de cuidarla, los propietarios. cuidarla, Sí. corto podo el jardín, la pinto, no sé. Tendría que ser directo a algún propietario de los que esté en la querella, Sí, claro. ¿no? Alguien O legitimado acercarse para al eso. INVI a ver si hay alguna posibilidad de que la ingresen Ahorita en algún la programa, ¿no? canalizamos. De, Yo les Sí. pido porque sí necesito. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos informará sobre un tema del que poco se habla, la infertilidad masculina. Conocer las causas y las opciones de tratamiento que existen en el caso de los hombres puede quitar culpas y proponer soluciones. No te pierdas este programa. Si tienes un hijo adolescente con discapacidad, este martes vence tus miedos y entérate de cómo hablarle de sexualidad, del placer y el autocuidado. No lo expongas a situaciones de riesgo. Mejor edúcalo. Acompaña a Cristina Jáuregui. El miércoles, Marisa Escribano nos platicará del trabajo que realizan los grupos de apoyo y los grupos de autoayuda. Ventilar nuestras emociones y sentimientos frente a otros puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Nos gustaría escucharte. El jueves, Fernanda Tapia y los especialistas nos harán reflexionar acerca del por qué la interrupción legal del embarazo aún no es una realidad para todas las mujeres que viven en México. El viernes, nuestro tema será las mentiras en la pareja. ¿Eres de los que miente para evitar conflictos? ¿O tal vez piensas que hay cosas que definitivamente no se tienen por qué compartir? ¿En qué casos las mentiras pueden llevar a pique una relación? Platica con Carmen Muñoz. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Pues allí está la cartelera para la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Pueden comunicarse desde este momento para apartar su lugar aquí en el estudio. Y mañana, como todos los viernes es de pareja, hablaremos de un tema bien interesante: amor no correspondido. Y es que, pues, cuántas y cuántos no hemos amado a nuestras parejas, pero y cuando ese amor no es bien correspondido, entonces, ¿cuáles las opciones que tenemos? ¿Cómo podemos solucionar? ¿Cómo podemos saber si nuestra pareja en realidad nos está amando de verdad o es un amor no correspondido y a lo mejor hasta por interés? ¿Qué tal si hasta de herencia se trata el asunto? Bueno, pues todavía tenemos algunos lugares en el estudio, así que este es el momento para que puedan marcar y mañana 9:30 en punto nos vemos aquí en el estudio de Diálogos en Confianza, 5341 4435 para apartar su lugar, así que llamen en este momento. Y bueno, Fer, nos quedábamos en el bloque anterior
antes de la pausa, precisamente con este testimonio que tienes ahí a un costado. Perfecto. Y a ver, amiga, cuéntenos su Buenos problema. días, soy Marta Ruiz. Pues el problema surgió hace 2 años. Mi mamá estuvo internada 1 mes, fallece, y al ir a avisarle a mi papá está incapacitado. Entonces, mi papá siempre tenía guardado su testamento, sus escrituras y su dinero en un buró. Al llegar a avisarle que mi mamá había fallecido, dice, tomen dinero del portafolio. Y el portafolio nunca apareció. Ok. Se desapareció el testamento, se desapareció su dinero, se desapareció todo. Ya le recuperé yo sus escrituras en compañía de otro hermano, lo llevamos a mi papá, a donde están todos los documentos. Nos hicieron el favor y recuperamos las escrituras. El testamento no lo podemos recuperar. Pero no aparece, ya lo buscaron y todo. Nos dijeron que no se podía porque no sabemos quién lo hizo. No sabemos quién lo hizo. Pero no importa qué notario lo haya hecho. Entonces nos dijeron que fuéramos a hacer un juicio testamentario. Fui con el notario que yo hice mi testamento y me dijo que él no podía hacer eso, que eso no lo hacen ellos. Entonces nosotros estamos ahorita con la complicación porque mi papá nos dijo, estoy tan desilusionado, yo estoy segura que ninguno de mis hermanos, nosotros fuimos 18 hermanos. Todavía vivimos. ¿El testamento que se perdió es el de su papá? El de mi papá con mi mamá. Y su papá no ha muerto. No. A ver, Entonces, pero no hay testamentos en tándem. No son juntos. No. Tiene que haber uno de su mamá y uno de su papá. Pues es lo que no sabemos. Lo pudieron haber otorgado ante el mismo notario, pero no en el mismo acto. El notario me dijo, si su mamá ya falleció, la mitad de la casa está intestada. Así es. Entonces, la otra mitad de su papá nada más él puede hacer un nuevo testamento. Lo que queremos nosotros es recuperar ese testamento que el se del nos papá. No, el de la mamá que falleció. El de mi papá, bueno, el de mi papá y mi mamá, es que... A ver, a ver, nada más una cuestión. Sí. No sabemos. Si el testamento que se perdió es el del papá, lo que tiene que hacer el papá es acudir con el notario con el que otorgó el testamento a pedir otro. Es lo que no sabemos porque mi papá lo hizo ante una jornada notarial y no sabemos ni en qué año sabe lo dónde hizo. lo otorgó. No lo sabemos. Ok, y muy probablemente la mamá que ya falleció, pues igual lo hizo ahí. Cuando se abra el juicio de la señora, entonces ahí se mandará el oficio, como decíamos, al Archivo Pero General de es que es un Notarías. solo testamento, perdón. No puede uno ser, solo. porque es ilegal, es un acto personalísimo. Porque cuando teníamos y lo llegamos a ver, era un solo como escritura, nada más. Entonces nadie el de más su papá cediéndole a su mamá. testamento, no los dos. A ver, entonces, esperen, vámonos por partes. No se puede que 2 personas hagan un solo testamento, aclarado. 2, yo no sé si esta persona tenía un no testamento o a dónde quedó o quién lo levantó, a dónde y con quién me dirijo. Eso es lo que creo. Mientras viva la persona, a nadie le van a dar informes que no sea la persona. Ya falleció, tienen el acta de defunción. El papá no ha defuncionado. La mamá. Ah, bueno, a ver. La mamá. Vamos por partes. Si falleció la mamá, el trámite que tienen que hacer es un trámite de sucesión intestamentaria porque no conocen dónde está el juez o el notario, van a pedir informes al Archivo General de Notarías y ahí si había testamento, ahí va a aparecer y ya se sabrá. Y si fue ante un notario, ahí está el archivo de notaría, se obtendrá un ejemplar, eso no es problema. El papá no se acuerda ni sabe a dónde quedó, pero está vivo. Sí, no se puede hacer nada. Ahí sí no, hasta que fallezca. Hasta que fallezca. Toma 2. ¿De quién es la casa? ¿A nombre de quién está la escritura? De mi papá. Ok, ¿están casados o estuvieron por bienes mancomunados? Ahorita hay la mitad de una casa intestada. Así es. Ok, el primero que tiene que empezar el juicio es el papá. Pueden empezar los hijos. O sea, ¿se va a dividir esa mitad entre cuánto? Entre los la 18, mitad de esa mitad para el papá. Sí, la mitad es y del la papá. otra mitad, o sea, un cuarto de la casa para 18 hermanos. No un cuarto, la mitad de la propiedad. La mitad de la propiedad. No es la mitad de la mitad, porque miren, solo ahorita se murió la mamá y está vivo el papá. Ajá. Entonces, al papá le tocaría la mitad de eso de la señora. Así es. Ahí está la cosa, es un cuarto entre 18 hermanos. Bueno, se ponen de acuerdo, no es que sea la mitad del... Es como si somos dueños los 3 de esta mesa. No sabemos de qué quiere parte. decir que yo soy dueño de este pedazo y nos ponemos de acuerdo en cómo usarla. Ahorita tenemos nuestras 3 tazas, él puede usar un día, el otro día y otro día. O sea, igual eso los 18 hermanos dicen que todo se lo quede mi que papá lo use mientras. el papá, entonces eso no quiere decir que sean cuartos. Y Pueden ponerse de tiene que acuerdo cómo volver a usarlo. pagar, tiene que pagar, pero no, espérame tantito. La casa era ya del señor.
tiene que volver a hacer una escritura, o en Del este caso, ¿no? 50% sí. De la parte de la mamá. De la mamá. ¿Qué tal? O sea, en el testamento supuestamente estábamos los dos hermanos mayores. ¿El testamento de quién? De mi papá. Pero no se ha muerto su papá. Mientras no se muera su papá, no, yo lo que quiero explicar es esto. Mi hermano el mayor, a los 13 días de que murió mi mamá, en un accidente muere con parte de su familia. Mi hermano, mi papá ¿murió después de su mamá? Sí, a los 13 días. Muere mi hermano, que supuestamente en el testamento estamos los dos mayores, yo soy la mayor de las mujeres y mi hermano era el mayor de los hombres. Y en sucesión están los dos más chicos. Eso es lo que tenemos entendido. Si él murió después que su mamá, estamos presumiendo que es heredero, el derecho de él pasa a sus herederos, a sus herederos de él, a los hijos de él. Ahora, ¿y si hubiera muerto antes que la mamá, ya no? Habría que ver, él ya no fue heredero nunca. Y habría que ver qué se dijo de sustitución. A lo mejor la sustitución te dijo que acrezca o que se quede solamente para una de las herederas. Eran dos. Y dice, si falta uno, premuere uno, entonces que este se quede con todo. Pero eso lo dice el testador y nosotros cuando va a hacer el testamento es de lo que le preguntamos y le decimos quién quiere que sea el sustituto. Pero ahí hay que tener mucho cuidado con la cuestión de la sustitución porque la gente de repente lee los testamentos literalmente y dice, bueno, mi mamá me dejó a mí, falleció, a mí y a mi hermano, falleció mi hermano y yo era sustituto por la totalidad, pero la cuestión es que mi hermano falleció después de mi mamá. En ese caso no aplica la sustitución de heredero, porque el momento en el que muere el testador es en el momento en el que se observa si la persona podía o no heredar. Y se retrotraen los efectos cuando se hace la declaración de heredero. Es decir, no se da la sustitución si es que la persona murió con posterioridad al autor de la sucesión. Oigan, ahorita se me va a ir canalizada, porque la sigo viendo como que está muy confundida. Lo que yo quiero es recuperar el testamento. Claro, tranquila, pero no, eso no vamos puede. a buscarlo. Le respondo, eso en este momento y mientras viva su papá, usted no lo puede hacer. Pero urge mejor arreglar la mitad de su mamá. Así que tranquila. Tenemos más llamadas. Perdón, tenemos más llamadas. Y yo me voy a ir cruzando porque ya tenemos acá otros testimonios. Mira, esta llamada es de María Salomé Carmona Liborio. Dice, tengo un problema con mi hijo. Mi esposo y yo le pedimos un préstamo de 30,000 pesos para pagárselo en un mes. Le firmamos unas hojas, pero no sabemos qué contenía. De intereses le pagamos 3,000 pesos. Además, nos pidió la copia de las credenciales de elector y las escrituras de la casa. Cuando le liquidamos, le pedimos los papeles y no quiere regresárnoslos. Anteriormente le había dicho que la casa era para él, pero quiero saber si con los papeles que le firmamos puede presentarse como único dueño de la casa, ya que mi deseo es hacer mi testamento, pero no tengo las escrituras. Sí, necesitamos saber qué fue lo que firmó. Si firmó en blanco, se le pueden poner ahí a remiendos, ¿no? O un pagaré, pero... Oye, pero tú darle las escrituras a tu casa a alguien, digo, a menos que sea un as y tenga muy buenos secuaces, pues no implica nada. No, si entran a robar a la casa y se llevan la escritura, nada. O el testamento, no hay problema. Nada más que haga su denuncia por abuso de confianza. No hay problema, exacto. Ahora, y ese sí anda yendo a la cárcel. Lo interesante o lo importante aquí es donde dice, le firmamos unas hojas, pero no sabemos qué contenía. Ese es el problema, que no se debe firmar sin saber que se está firmando. Pero sí que acunan al Ministerio Público a hacer su denuncia por aquello de que de repente apareciera un pagaré, ¿no? Claro. Que hagan la denuncia, que llamen y que en su caso se deslinden las Y responsabilidades. él también debió de firmarles otro papelito diciendo ya recibí los 30,000 pesos, ¿eh? Ahora, la temporalidad es importante, es decir, por ejemplo, si ellos en este momento hacen todo lo correspondiente y tal vez el hijo, pues sí tiene esos documentos, pero no ha oficializado nada, entonces pueden protegerse un poco más. Es que no sabemos qué firmaron, ni qué le vaya a poner. Oye, pero hay que ni qué le vaya a poner, que no ni se con qué queden así fecha. los señores porque luego me los despojan. Hay que canalizarlos con los licenciados para que se averigüe. A ver, ¿una deuda prescribe en este caso o nunca? Puede prescribir la deuda, efectivamente, ¿Cuántos años? Depende. Pero bueno, hay reglas generales, 5 años, 10 años, etcétera. Ok, pero bueno, y puede prescribir
tu derecho a un terreno o algo que el tatarabuelo era el dueño de ahí, ¿no? De Bellas Artes. Bueno, ¿Puede empezar ahorita el trámite o no? En bienes públicos nunca se puede prescribir. O sea, nadie puede prescribir en la calle, no pueden prescribir en la Plaza de la Constitución, en una oficina pública. O sea, un bien de dominio público no se puede. No, pero en los personales. En los privados. Privados, vamos. Se decía hace un momento, sí se puede prescribir siempre y cuando se tenga la posesión en concepto de dueño. Siempre el que quiera prescribir tiene que acreditar que está a título de dueño con un título defectuoso, pero a fin de cuentas como dueño. Porque alguien puede ser el encargado precisamente de cuidar aquí estas instalaciones y lleva 20 años trabajando aquí o 40, y no por el hecho de que trabaje aquí y esté todos los días se va a convertir en dueño. Pues es imposible. Pero efectivamente necesita, el que quiera prescribir necesita tener el concepto o estar en un concepto de dueño. Es que me lo regaló, es que me lo vendió, así sea en una servilleta y un documento. O yo nací aquí nació mi papá y aquí nació mi abuelo. Pero estamos presuponiendo que soy heredero, entonces tiene que llevar los trámites de la sucesión, etc. Sí, lo que habría que distinguir nada más, son dos tipos de prescripción. Una que es adquisitiva y otra que es, por paso del tiempo se pierden los efectos del adeudo. Entonces, yo puedo adquirir por el paso del tiempo un inmueble y entonces, cumpliendo las cuestiones, la adquiero. Pero también si yo tengo una obligación y ha pasado cierto tiempo y habríamos que observar qué tipo de deuda se trata para poder establecer el tiempo, si pasado el tiempo ya no tengo la obligación, cobraron. Cuando me quieran demandar yo simplemente voy a oponer la excepción de prescripción. A ver, Oscarito, otra. Roxana Rodríguez Melchor dice, soy mamá soltera, estoy en pleno juicio por pensión alimentaria y guardia y custodia. El progenitor y yo firmamos un convenio donde se me otorga la custodia completa de los niños y a él visitas y convivencias. Mi pregunta es, ¿puedo hacer mi testamento sobre a quién deseo que pase la custodia aunque no tenga bienes o automáticamente al faltar yo le dan la custodia al progenitor? Así es, a falta de la madre. En el caso de la custodia que ya está señalada ante una autoridad judicial, pasará inmediatamente al padre. Inmediatamente en caso de que el padre haya fallecido, pasa a los abuelos. ¿Pero a los abuelos por cualquier vía. Pero lo que sí puede establecer es el tutor testamentario. El testamento no nada más sirve, y qué bueno que preguntan esto, no nada más sirve para los bienes, estamos pensando en los bienes. El testamento sirve también para cumplir obligaciones, pero también sirve para la custodia de los hijos o para la tutela de los hijos. Entonces, nada más con la aclaración, si los dos padres reconocieron al hijo, los dos padres tienen la patria potestad. Faltando uno, el que quede sigue con la patria potestad. Si el que quedó fallece y en su testamento dijo quién era el tutor o la tutriz, entonces esa persona va a ser el tutor o la tutriz, a diferencia de lo que sucede si no lo hace. Si no lo hace es cuando se va en el procedimiento y entonces serán los abuelos paternos o los abuelos maternos y ya el juez calificará eso. Por eso es interesante también hacer un testamento si se tiene hijos menores de edad, porque se puede designar un tutor que será el que se encargue de administrar los bienes del menor. No puede disponer de ninguna manera de los bienes del menor, se encargará también de la persona del menor, y luego en el caso del tutor tiene otra figura que se llama curador, que el curador vigila al tutor. Cuando somos padres y tenemos menores de edad, hijos menores de edad, los padres no tenemos, se comentaba hace un rato por el abogado, necesidad de entregar cuentas. Y no tenemos quien nos vigila en términos generales, por regla general. En el caso del tutor, siempre tiene otra persona, otro personaje que lo cuida, que se llama curador. El curador no hace otra cosa más que vigilar lo que hace el tutor. Y si el curador ve algo irregular, entonces va con el juez y le dice, el señor no está haciendo bien su trabajo. Wow. ¿Y se le puede quitar la tutoría? Sí, claro, por supuesto. Wow. Claro, pues. Oigan, espérenme que tenemos más testimonios, más llamadas y muchas dudas. Pero por lo menos aquí nos va quedando claro la importancia de hacer un testamento en tiempo y forma, por favor. Ahorita regresamos.
La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos informará sobre un tema del que poco se habla, la infertilidad masculina. Conocer las causas y las opciones de tratamiento que existen en el caso de los hombres puede quitar culpas y proponer soluciones. No te pierdas este programa. Si tienes un hijo adolescente con discapacidad, este martes vence tus miedos y entérate de cómo hablarle de sexualidad, del placer y el autocuidado. No lo expongas a situaciones de riesgo. Mejor edúcalo. Acompaña a Cristina Jáuregui. El miércoles, Marisa Escribano nos platicará del trabajo que realizan los grupos de apoyo y los grupos de autoayuda. Ventilar nuestras emociones y sentimientos frente a otros puede convertirse en una oportunidad de crecimiento. Nos gustaría escucharte. El jueves, Fernanda Tapia y los especialistas nos harán reflexionar acerca del por qué la interrupción legal del embarazo aún no es una realidad para todas las mujeres que viven en México. El viernes, nuestro tema será las mentiras en la pareja. ¿Eres de los que miente para evitar conflictos? ¿O tal vez piensas que hay cosas que definitivamente no se tienen por qué compartir? ¿En qué casos las mentiras pueden llevar a pique una relación? Platica con Carmen Muñoz. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 53 41 44 35 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Bueno, las dudas surgen y surgen y surgen. Voy con un testimonio, porque si no, se me van a regresar como llegaron, aunque siempre tratamos de canalizarlos. Señora, a ver, gracias, platíquenos su caso. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Mis papás estuvieron casados por bienes mancomunados, entonces muere mi mamá y mi papá anuncia el intestado. Entonces ahí quedó en la cuarta sección, creo que se dice, ¿no? Dictaron sentencia. Entonces nos tocó partes iguales. Estaban vivos mis hermanos, 2 hermanos nada más, yo y mi hermana Margarita, perdón, pero ella no es hija de mi papá. Entonces ella quedó inconforme porque decía que ella le tocaba más porque era la hija nada más de mi mamá, la única. Entonces hasta ahorita, y de eso ya tiene muchos años, el 50% que le tocaba a mi papá no está testamentario, pues no se hizo el testamento. Entonces ahorita ella quiere hacer que todo pase a su nombre de ella porque dice que ella es la mayor, y yo la verdad en nuestras cosas yo no quise meterme porque pues no era conveniente por otras situaciones que después les platicaré, y yo quise dejarlo así, ¿no? Pero sí me da miedo que tenga yo consecuencias a lo largo de que, porque ella anda diciendo que mis hermanos ya murieron, yo soy la única, que como yo no estoy reclamando, se supone esa parte, ella es la dueña de todo, ¿no? Mientras Entonces, usted no haga una repudio de sus derechos sucesorios, están salvaguardados los derechos sucesorios, incluso aunque hubiera conflicto y en juicio, el Ministerio Público sería el responsable de cuidar que sus derechos sucesorios permanezcan. Pero si usted dice, bueno, yo no me quiero meter, pues yo creo que sí se tiene que meter. Si es de su interés, porque es un patrimonio que pudiera adquirir en algún momento, ¿no? Entonces, el hecho de que ella sea mayor de edad, eso ya no tiene nada que ver. No, mayor de bueno, edad que sea la mayor dentro de las, ya no estamos en la cuestión romana, ¿no? En la que uno adquiría la totalidad por ser el hijo, el primogénito, ¿no? Eso ya no tiene nada que ver a la actualidad. Ella tiene igual derecho que usted si hubo un intestado. Ahora, si ya están establecidas la forma en la que se adjudicó esa y ya está firme, ya no puede variarse. Ya nada más habría que abrir el juicio sucesorio de su papá para que a su vez se establezca la correspondiente división y adjudicación de la herencia. Entonces ella no puede denunciar el intestado de mi papá. Lo puede hacer cualquiera de ustedes.
No, pero creo que no, ya es- nada no es más, hija. ya nada más soy yo. Ella no es hija ¿no? Ella no. Entonces, a usted le tocaría el 50%. Salvo que alegara tener un interés por alguna deuda o que tuviera alguna circunstancia en la cual en el otro juicio tuvieran que llamar al papá y por tal lo pudiera acreditar el interés, sí lo pudiera abrir. Pero pues no espere a que lo abra alguien más. En su caso, tramítenlo ustedes realícenlo, tomen sus propias decisiones. Bueno, entonces Y no se ahorita esperen, pues ¿no? que A me ver que a apunten otra porque persona yo lo no lo puedo hacer. Después les explico, no puedo decirlo en público, pero perfecto. Muy bien. sí tengo mis motivos por qué no lo hago. Ok. Gracias. Se acerca a ellos cuando termine el programa, ¿le parece? Oigan, preguntaban si se puede tramitar una herencia fuera del país. ¿Eso quién lo hace? ¿Relaciones exteriores? ¿Ustedes los notarios? Y sobre todo de una casa que está en otro país. Sí, o sea. sí, que está en otro lado. Bueno, más que si otra herencia, más bien si se puede otorgar un testamento en el extranjero, tendrían que acudir con el cónsul mexicano, que es el que en su caso funge como en las labores del notario, ahí pudieran otorgar el testamento. Si se pueden legar o heredar bienes fuera del país, sí se pueden realizar. Si se pueden traer disposiciones de herencias otorgadas en otros países a México, también hay que realizar toda una ¿Eso tramitación. quién lo hace? ¿Cualquier abogado? Bueno, el notario o el juez, según sea el caso. Hay un testamento que se llama testamento otorgado en país extranjero. Ok. El otorgado en México para bienes en el extranjero es testamento otorgado en país extranjero. Ok. ¿Sí? Entonces, habría que adecuarse a las leyes de ese país. De acuerdo, pero lo sí se pueden respeta. llevar ustedes, los notarios. Sí, podemos hacer aquí la sucesión testamentaria respecto de esa propiedad y tendrá que adjudicarse de acuerdo a las leyes de aquel. De acuerdo. Y precisamente debido a ello, en otros estados de la República Mexicana, cada estado entonces tiene tanto Algunas costos previsiones. como distinciones en lo administrativo. Tienen sus propias particularidades en atención a que tienen la autonomía para dictar sus propias leyes cada estado. Y estas circunstancias se rigen por los códigos civiles. Y habrá algunas muy simpáticas, ¿no? Como que llega el compadre con una pistola y le dice, me lo arregla. Pues ahí sí, ha de estar ya la cosa muy complicada, ¿no? Así es. ¿Qué es lo más raro que les ha tocado hacer en un juicio testamentario que digan, híjole, esta sí no me la imaginé? No, yo tuve que salir un día corriendo de una casa que estábamos entregando la herencia ya con testamento, donde estaban repartiendo hasta las sillas del comedor. Y uno de los yernos que no estaba en el testamento, de repente se paró y le dijo, no, es que esa silla es para mi esposa, no para ti. Sacó un desarmador y se lo clavó aquí. No. Y yo salí corriendo y le dije, No, espérate. dijo yo que me voy a meter con la silla. Por unas sillas, imagínense. Bueno. Usted, licenciado. Al concurrir una pareja, el esposo, la pareja, el señor y la señora, llegan los dos y empezamos a ver, habíamos hecho el trámite de una escritura, entonces había quedado a nombre de los dos, el trato había sido con los dos, etcétera. Y ya después surgió la inquietud de que hicieran su testamento y toda armonía. Empezamos a platicar del testamento, circunstancialmente porque estábamos ahí, les dije que tenían que individualmente o llenaríamos datos individualmente, etcétera. Pero bueno, salieron muchos comentarios, una armonía parecía perfecta. Y entonces salió que le pregunté al señor que cuántos hijos tenían, etcétera, y ya no me dijo que. Y después regresa el señor solo y me dice, no le dije, pero bueno, le dije que tenía 3 hijos, pero realmente tengo 4, uno fuera de matrimonio. Ahí está el detalle. Pero mi esposa no sabe. Y entonces, pues quiero saber nada más las consecuencias y él lo tengo Oiga, ¿y usted tiene que guardar secreto como de claro, psiquiatra? Sí, claro. Claro. Pero lo más curioso es que después regresa la señora. Bueno, ella también tenía hijos. porque porque iba a hacer su testamento. Entonces me dice, oiga, nada más le quiero decir que tenemos 3 hijos, pero yo sé que mi esposo tiene un hijo fuera. No, yo dije, yo también tengo 2, ahí sí dije, ¿cómo? No, porque si No, están que casados. la conoció después. Y entonces, de tener- bueno, Pues lo sí. curioso es que había perfecta armonía aparentemente y bueno, la había porque ella no le reclamaba nada al marido. Pues mire, decía, señor, que no me engañe. Sí, claro. Si me engaña, Que no me dé que no me dé cuenta. Y si me doy cuenta, que no me duela. Sí. ¿Verdad? Pregunta qué es la albacea exactamente. ¿Tiene que ser familiar o no? A ver si no. El albacea, en términos sencillos, es el que administra los bienes de la herencia, en tanto se lleva el trámite de la sucesión y hasta en tanto
se adjudiquen los bienes de la No herencia. tiene que ser forzosamente familiar. No. Lo práctico, de hecho, dice la ley que si el heredero es uno en el intestado, él mismo se le albacea. Es lo práctico, que uno de los herederos sea el albacea. Y puede ¿Se haber- lleva un dinerito extra o no? Puede. Si lo marca el testamento. Otra, Bueno. que si falleciese el tutor, ¿le O la entra el albacea. curador o quién le entra para...? Puede haber un tutor sustituto. Para eso sirve también también se el nombra. testamento. Sí, y el curador es una figura totalmente distinta. Y si no hubiera sustituto, entonces judicialmente le van a designar uno de los que le corresponda por ley. Hijo, qué Todo fuerza. eso se platica con los en Hay un que hablarles testamento. con claridad. Hablamos de los herederos y entonces hablamos de la sustitución. Luego hablamos de los legatarios y sustitutos en su caso. Luego hablamos de la albacea y sustitutos en su caso. Hablamos del tutor y sustitutos en su caso. El Oiga, del curador ¿el y tutor sustitutos. quién lo elige si estuvieran separados el papá y la mamá? Bueno, si Cada los quien dos elige uno. tienen la patria potestad, Tienen que ponerse de acuerdo. no necesariamente, porque al estar los dos con la patria potestad, el que falte va a dejar solito a este. Una vez que falte el segundo, es cuando él es el Ya que va a se designar elige el tutor. tutor. No Sí, forzosamente desde si un esta principio. persona designara un tutor, no serviría de nada porque quien va a ejercer la Ok. patria Es el potestad padre, será el el padre. Ahora sí están muy civilizados, como los señores de los 4 hijos, ¿verdad? Lo que sí hay Igual que hasta se aclarar andan en la poniendo cuestión de de la acuerdo. albacea, lo que sí hay que aclarar es que si llega una cuestión intestamentaria o incluso testamentaria en la que no se aceptó el albaceazgo o se le revocó y no se ponen de acuerdo las personas, los herederos, puede llegar un momento en el que el juez designe a un tercero, Ya, para una quitarse persona, de y esa pleitos. va a cobrar hasta un 2% de la herencia. A ver, nuestro otro testimonio, ¿dónde está el de este lado? ¿No tenemos allá testimonio anónimo? Bueno, Si se pone de pie, caballero, porque... No, es anónimo. Es anónimo. Ok. Adelante, caballero. bueno, ¿Cuál es su caso? bueno, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, primero creo que les voy a narrar una telenovela familiar. No, pero bien breve, porque se nos está va el bien, voy a sexto narrar bloque. un telegrama familiar, no me queda de otra. Bueno, hay 4 testamentos no resueltos simultáneos ahorita en mi familia. Uno correspondiente a mi abuelo, que finalmente duró 60 años la disputa y recién a principios de año se llegó a un acuerdo entre las partes. Ese es el abuelo. Uno de parte de una tía que falta la adjudicación de bienes. Ahí está congelado porque pues no tenemos ahorita lana para entrarle a esa parte. Luego mi mamá murió intestada, de hecho, de una larga enfermedad y está todavía por abrirse, y recién el jueves de la semana pasada acaba de morir mi papá, y es la hora en que estamos hablando de un combo que son como más de 10 propiedades y somos 5 hermanos, de los cuales 3 tienen cargo de albacea en diferente sucesión. Y lo bonito del asunto es que al menos ahorita que está empezando a desenredarse esta maraña, vamos todos con muy buena voluntad. Espero que eso se mantenga, de manera que yo voy a necesitar absolutamente todo el servicio profesional que podamos encontrar, porque son muchos problemas. Hay problemas de vecindades viejas, de renta congelada, con 1 o 2 generaciones de inquilinos, falta de contratos. Hubo muchas cosas porque como hubo mucha disidencia entre las partes, no se administraban esas propiedades, estaban en el abandono algunas, otras... ¿Y ya tiene ayuda legal? ¿Alguien que los vaya acompañando? Una sola persona, pero realmente podría decir que me parece que no es suficiente para Ok. la montaña. Ahorita de también problemas. antes de que termine, bueno, cuando termine el programa se acerca a los especialistas pues para que o ellos lo lleven o le recomienden Y a ya, alguien por cercano último, a su pues, domicilio. Yo mismo personalmente tengo mis propias dudas porque ya voy a redactar mi propio testamento en vista de todo lo ocurrido, ¿no? No, pero para que arreglen eso antes, ¿no? Y ahorita que hay buena voluntad, porque esa dura bien poquito. Ajá. Espéreme tantito, Ok. a ver. Leti Cardoso Sí, nos no te- dice, tengo crédito Infonavit, sigo pagando, no tiene seguro de defunción, ¿cómo le hago para testamentar? Ahí está un detalle. No todos tienen seguro. No, a ver, sí. Seguro de vida. Si llevó el trámite con una institución de crédito, el Infonavit, el Fobiste, siempre hay Siempre hay seguro. Siempre hay Está un seguro. Aunque ella no lo sepa. De esa deuda, Incluso aunque la ella ley no lo lo obliga. sepa. De esa deuda siempre se contrata un seguro.
Muy bien. Y se va a Tal vez liquidar. sea nada más entonces Y se va a desconocimiento de que Sí, no ella puede- no lo conoce, pero si a la hora que fallece, claro, tiene que hacer el trámite una vez que fallezca la persona para que el Infonavit reclame el crédito, ¿no? Nos dice Rebeca Casares Pacheco, mi esposo falleció y la causa está, o la casa más bien, perdón, está a nombre de él y no dejó testamento. ¿Qué debo hacer para que la casa pase a mi nombre? Tenemos 5 hijos. El terreno es de 500 metros y a cada uno de nuestros hijos le iba a dejar 80 metros, pero no quedó asentado en algún papel. Ahora quiero llevar a cabo los planes que teníamos, pero no sé si primero la casa debe estar a mi nombre para proceder. La casa no puede pasar automáticamente a su nombre porque él está intestado y entonces también tienen derecho los hijos. Entonces no puede pasar inmediatamente a su nombre, tienen que tramitar el juicio sucesorio. Si es que los hijos pueden y quieren repudiar a favor de ella, puede ella adquirir la totalidad de los derechos y después realizar su testamento. Pero si no es así, entonces habría que ver incluso si la casa fue adquirida antes, durante el matrimonio y bajo qué circunstancias para saber si entra en sucesión y sobre esas circunstancias, digo, en sociedad conyugal, y sobre esas circunstancias ir tejiendo el trámite para poder adjudicarla al 50% a ella, o ella como heredera, como si fuera hija, o lo que corresponde en relación a la voluntad de los demás herederos. Y además no es en automático la herencia, porque debe haber otros hijos que no sepa la señora que tenía el marido. Entonces, no es O en sea, se automático. hace como un llamado, ¿no? A Sí. ver, Y aun cuando haya testamento es Y aun cuando haya automático. Muchas testamento, veces sí. piensa la gente A que ver. por tener el testamento ya es un título de propiedad pero y no es espéreme así. tantito, pero a ver, es que ahí yo sigo insistiendo. La ley dice sí hay que hacerle de conocimiento a todos los hijos, pero si esta persona solo le quiso testar a esos 2 o a esos 3. No, nada más a esos. Ese testamento, nada Entonces, ¿para más. qué le dan a conocer a No, los eso demás? es en caso de intestado. Ah, que está diciendo que murió. en intestado sí entra todo el pero que no, se forme no en y lo automático, yo por ser esposa o esposo e hijo, ya soy heredero de mi padre. No. Y si El juez- aparecieran 3 actas de matrimonio, ya ve así estilo La Pedro. La primera es el válido y los demás son nulas. Los demás son nulas. Y a las otras como concubinas no les toca. No, como concubinas. No son concubinas. Ni siquiera. Ni siquiera ni son siquiera. amaciatos. Nada más. Pero a esos no les toca. No les toca. A los hijos sí. A los hijos de ese A los O hijos sea, de la esa segunda segunda. no es concubina, no se No, le toca. Esa Para que haya concubinato no debe de haber matrimonio vigente. Deben de estar solteros. Solteros los dos. Sí, si no, No, Claro, no, si pues hay ahí hijos- está otro programa, Claro. pero para el viernes. Pero si hay hijos, ojalá los les hijos sí hayamos heredarían. podido ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias.